El comandante Romero ya está listo para ayudarnos a entender parte de lo que está ocurriendo en nuestra región, donde hay un movimiento inusual que genera análisis militares frecuentes. Comandante Romero, bienvenido, como siempre. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Sánchez Gras, muy amable, como siempre. Comandante, hemos comenzado hoy hablando del tema Cuba por las advertencias de parte de la administración de los Estados Unidos, y la respuesta de Cuba siempre es alardeando con una preparación combativa de la cual no tenemos datos concretos, fiables que ofrecer, porque ellos han permanecido en la oscuridad, literalmente, en la oscuridad de la información, en la nitidez en cuanto a sus partes oficiales y de gobierno, y también en la oscuridad de los apagones. Quisiéramos que usted nos ayude a entender cuando se habla de esa preparación combativa y el mensaje viene desde Cuba, ¿de qué se está hablando? ¿En realidad estarían listos? ¿Qué valoración se puede hacer del ejército y el equipamiento que tendrían en Cuba? Bueno, luego de la estrategia norteamericana que obviamente se reflejó en el ataque contra Venezuela el 3 de enero y toda la preparación que se llevó en la cuenca del Caribe por meses, Cuba ha tomado esto como una amenaza seria. Creo que se la está tomando más serio que nunca en el pasado. Y ha reflejado esto por la narrativa que han empezado a tener, especialmente luego de la muerte de los 33 cubanos que murieron en el anillo de seguridad de Venezuela protegiendo a Nicolás Maduro. Luego también el presidente de los Estados Unidos ordenó de que parte de la flota norteamericana se parara justamente al noroeste de la isla de Cuba. Estos no son narrativas por la parte del presidente norteamericano. Estos son acciones que tienen mucho que ver con la estrategia que tienen los Estados Unidos de proteger lo que es la tierra de Estados Unidos como prioridad sobre cualquier otra cosa en el pasado. Debajo de esto, yo estuve un poco aterrorizado de ver una de las imágenes o unas cuantas de las imágenes del deterioro de lo que se lleva en Cuba, no solamente por la infraestructura, pero también por la entidad militar. Hace un par de años atrás, Sánchez Gras, yo fui parte de un comando de inteligencia que se encargaba de mantener el día a día de lo que estaba sucediendo en Cuba. Este comando se llamaba el Atlantic Intelligence Command, el Comando de Inteligencia del Atlántico, que estaba localizado en Norfolk, Virginia. Y ese comando simplemente se dio absorbido por otro comando, pero realmente las responsabilidades del día al día de monitorear a Cuba ha cambiado y como que ha quedado lejos en el legado de la historia de lo que es la Guerra Fría. Pero lo cierto es que cuando uno ve el deterioro el deterioro militar que uno puede ver en las imágenes, como he visto en baterías aéreas, he visto MiG-29 y MiG-23 y MiG-21 que están totalmente, bueno, vamos a decir que están en tierra porque no tienen ni el combustible para volarlo. He visto unos cuantos helicópteros que vuelan entre Holguín y La Habana, entre Cienfuegos y La Habana, pero realmente no es la entidad militar que nosotros habíamos visto hace 10 años. La interrupción de productos de petróleo, de combustible, ha exacerbado la situación donde realmente no pueden hacer más nada. Y cuando uno ve las imágenes, a mí me había parecido, cuando inicialmente vi las imágenes, de que eran imágenes de un museo, pero realmente son el estamento militar que está todavía en pie. Una de las grandes cosas es que cuando uno hace una comparación de lo que es Cuba hoy en día, contemporáneamente, y lo comparas con Venezuela, te voy a dar un ejemplo. Donde Venezuela tenía 200 y pico de aeronaves
operativas, esto es antes de diciembre, Cuba tiene 32 o 33 aeronaves que todavía sirven. En la parte marítima, entiendo de que muchas de estas embarcaciones patrulleras tienen ya meses y años quienes no llevan adelante ningún tipo de patrullaje. Y cuando estamos hablando de las zonas militares del ejército en particular, ni siquiera tienen vehículos o el combustible o los lubricantes para que estas plataformas puedan operar, Sánchez Gras. Ahora, estamos viendo imágenes que llegan desde Cuba, quizás de un modo festinado, haciendo lucir a personas de todas las edades, de todas las condiciones, mostrándolos como listos para defender al país, en condiciones de integrar cualquier ejército. Mi pregunta es muy concreta, comandante. ¿Cuánto tiempo demora un soldado en estar en verdad listo para serle útil a un ejército? Bueno, vimos particularmente lo que sucedió en Venezuela con los millones de milicianos que aparentemente ni siquiera se despertaron con el ruido que hizo el estruendo de la entrada de los norteamericanos en Venezuela. Y cuando uno ve a Cuba, parte de la amenaza que existía cuando yo estaba viendo y monitoreando estas actividades en Cuba, una de las que nosotros estábamos preocupados era de los milicianos. Los milicianos hace 20 años estaban en una muy buena forma física, estaban entrenando, entrenaban entre las comunas con el estamento cívico-militar, pero esto no es lo que vemos en Cuba hoy en día, aparte de un pito y tal vez un palo para tal vez utilizarlo como en una forma de ley y orden para traer algún tipo de seguridad o para reprimir el pueblo. Pero te voy a decir algo en particular. Tú puedes tener todo el entrenamiento del mundo, tú puedes tener todo el arma del mundo, pero si no estás comiendo y hay algún tipo de molestia que ha venido durando por muchos años, esto no se va a ver realizado. En mi opinión, cuando nosotros vemos y evaluamos lo que está sucediendo en Cuba, Cuba está muchísimo peor en un estado comparativo al de Venezuela. Comandante Romero, hay alertas múltiples en redes sociales de presuntos vuelos militares de Estados Unidos próximos a Cuba. Me remonto a los más recientes. Con fecha de ayer se publicó que al menos 2 aviones de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos pudieron contemplarse cerca de Artemisa y luego cerca de Mayabeque, Matanzas, con pocas horas de diferencia el mismo día. Esto no es habitual. ¿Qué interpretación podemos hacer acerca de estos vuelos? Bueno, yo estoy seguro que lo que estamos viendo es una cosa, más lo que no estamos viendo es otra. Yo estoy seguro que los Estados Unidos está llevando a cabo posiblemente vuelos de reconocimiento, vuelos para ver el tipo de reacción de lo que es el sistema integral de defensa aérea. ¿Cuánto tiempo les toma en reaccionar? ¿Cuánto tiempo les toma en ver lo que están precisando? Esto nos remonta, Sánchez Gras, precisamente al principio de cuando vimos operar aeronaves en las costas de Venezuela. Es así exactamente, es como el mismo guión y eso debería ser lo más preocupante. Mucha gente le da una valoración quizás excesiva, quizás incompleta, al rol que pudiera jugar la base naval de Guantánamo como parte de una presunta operación militar con respecto a Cuba. Sabiendo que la base está ahí, ¿cuál sería el nivel de utilidad en medio de una operación militar, comandante? Bueno, ese en particular a mí me remonta a recordarme lo que sucedió en la invasión de Panamá. Nosotros teníamos una serie de bases, creo que teníamos 7 o 10 bases en Panamá todavía. Teníamos aeropuertos militares donde llegaban y salían aviones logísticos antes de la invasión.
Eso es eso es precisamente lo que se haría en el caso de algún tipo de acción militar o algún tipo de acción por parte de los Estados Unidos. Es utilizar su propia base aérea para poder llegar y traer equipo necesario para poder operar desde adentro de Cuba. O sea, es una operación cuyo monto no se podría determinar, pero el apoyo de la base naval sería innegable porque es un valor que tiene apostado el ejército de los Estados Unidos como un tanto a su favor. A Sería lo Venezuela, equivalente, sería lo equivalente, discúlpame, equivalente a tener tu propio portaaviones adentro de Cuba. o sea, el portaaviones ya está ahí, no hay que ir Así a es. parquearlo. Ese es un dato muy, pero muy importante. Nadie fue a defender a Venezuela en medio de la extracción de Maduro. Ninguna de las personas que juraron esa lealtad y que amenazaron a la administración estadounidense, al menos retóricamente, cumplieron con lo que dijeron. De hecho, han desaparecido del espectro mediático. ¿Cree usted que en el caso de Cuba ocurriría lo mismo o Cuba constituye un valor estratégico de mayor importancia para quienes le han estado apoyando? Yo supongo que veríamos algo muy similar a lo de Venezuela, pero creo que aún más acentuado. En el caso de Venezuela, cuando llegaron los soldados norteamericanos de las Fuerzas Especiales, por el mismo presidente Trump dijo que los únicos que de verdad realmente opusieron una feroz contraataque fueron los de seguridad cubanos, pero las fuerzas especiales lograron sobrepasar lo que presentaba la amenaza de los cubanos. Una de las cosas en particulares que nosotros habíamos oído por parte del régimen de Venezuela era la protección con que contaba el régimen de Venezuela, con los miles y millones de milicianos. Que yo sepa, no hay ninguno que haya utilizado una resortera para tirarle una piedra a los americanos que estaban llegando. Muy pocos militares lograron sobreponer a tratar de contrarrestar la penetración por parte del espacio aéreo de Caracas. Sí vimos unos cuantos puntos que lograron ser neutralizados rápidamente por parte de los norteamericanos. La gran diferencia es que la mayoría de los venezolanos comen mejor que los cubanos. Yo creo que en el caso de Cuba, si en el tal caso se presentara un escenario similar, yo creo que los cubanos se van a encontrar de que ni siquiera van a poder mostrar una contraofensiva significante como ellos piensan que el régimen cubano acaba de decir, de que lo que se van a encontrar es otro Bahía de Cochino. Yo no creo que eso va a ser así. El argumento del narcotráfico y de la lucha contra el narcotráfico ha permitido avanzar de un modo más concreto en contra del narcodictador Nicolás Maduro. Cuba ha estado diciendo que no hay ninguna comunicación ni intercambio, que ahora mismo no se está negociando nada, que no hay una conversación directa con la administración de los Estados Unidos. En su experiencia, desde el punto de vista del combate contra las drogas, ¿cuál ha sido la postura del régimen cubano como parte de este intercambio de información? Porque Cuba y Estados Unidos están prácticamente obligados por la geografía, por la cercanía, por la proximidad. ¿Cómo eso se ha comportado tradicionalmente? ¿Ese tipo de conversaciones continúan frecuentemente sosteniéndose? Bueno, lo último que yo tuve oportunidad de oír, que fue más o menos para julio del año pasado, esas comunicaciones todavía se mantienen las comunicaciones para contrarrestar lo que es el tráfico de humanos en el alta mar y también ellos ayudan y apoyan algunas operaciones de narcotráfico en alta mar. Yo no puedo constatar nada desde agosto hasta el día de hoy porque desconozco, pero sí sé de que esas comunicaciones y esas reuniones se habían llevado a cabo el año pasado. Bueno, pues habrá que seguirle dando
seguimiento a este tema. Es evidente que al menos hay una conversación fluida con respecto al tema del narcotráfico, lo que podría ser un impedimento en cuanto a la retórica o el camino a seguir a la hora de realizar operaciones con respecto a Cuba. Este tema fue muy propicio con Venezuela. Con Cuba podría no ser tan efectivo, lo que no está quitándole a la actual administración la postura de tomar una determinación con el régimen cubano, porque con el tema Cuba sobran las razones, los años, las décadas, los hechos para acometer una embestida contra la dictadura en la isla. Gracias al comandante Romero por ayudarnos a entender el supuesto estado combativo del ejército cubano, que dice estar listo para hacerle frente a cualquier invasión estadounidense. Un abrazo y gracias por su tiempo. Por supuesto, Sánchez, gracias. Muchas gracias, como siempre.